Que el Señor le bendiga y le guarde, mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Efren, su hermano en Jesucristo, predicador y apologista católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento eran los compromisos fundamentales de Dios con su antiguo pueblo, las 12 tribus de Israel, con el pueblo de Israel. Nos dice en Éxodo capítulo 24, versículo 8, y también en Malaquías 3, 22, nos dice que la antigua alianza era exclusivamente para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. El Nuevo Testamento tiene como base fundamental y empieza desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento tiene como base fundamental la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, y nosotros estamos obligados a cumplir, a seguir y a obedecer el Nuevo Testamento, porque allá Jesucristo nos decía ya en San Mateo capítulo 5, versículo 17, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesucristo vino a cumplir la ley para rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley. Nos dice en Gálatas 4:4. Entonces, en Efesios 2:15 nos dice que Jesús en la cruz, Él eliminó la ley de los mandamientos. Entonces, para ustedes y para mí, estamos ustedes y yo obligados a cumplir lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué debemos hacer con el Antiguo Testamento? ¿Dejarlo de un lado? No. Simplemente, como nos dice allá en Colosenses capítulo 2, versículo 17, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. También nos dice allá en Hebreos 10:1, en Hebreos 8, capítulo 8, versículos de 6 al 11, nos dice que Jesús nos trae una nueva alianza y que nosotros a esa nueva alianza, entonces a esa debemos de seguir y obedecer. La nueva alianza para el nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia, la que él fundó. En Gálatas capítulo 3, versículos de la 25, podemos leer de Gálatas 3 del 23 al 26. Ahí nos pone San Pablo una comparación muy interesante. Nos dice que el Antiguo Testamento es como la sirvienta que lleva al niño a la escuela. Pero una vez llegado el niño a la escuela, ya cuando llega su maestro, entonces el niño ya no tiene más que obedecer a su esclava, sino a su maestro, siendo Cristo el maestro. Y entonces ahí nos viene a explicar que nosotros estamos para cumplir el Nuevo Testamento. Ahora, hay muchas personas, especialmente los hermanos separados, ellos a veces, muchas de las veces, interpretan mal las escrituras. Entonces ellos, con mirar que algo esté en la Biblia, entonces ellos dicen, esté en la Biblia, hay que cumplirlo. No, por eso ustedes y yo debemos de ver en qué parte de la Biblia lo dice. En el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay grandes diferencias. Por ejemplo, el Antiguo Testamento admite la poligamia. Un hombre puede tener muchas mujeres. Allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 3, nos dice que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, por ejemplo. En el Nuevo Testamento, un solo hombre, una sola mujer, hasta que la muerte nos separe. Por eso nos dice el Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 19, versículos del 13 en adelante. Nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ustedes ven la diferencia. También en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo 22:18, no dejes con vida a ninguna hechicera,
allá en Levítico 20 del 10 al 14, eh, la, eh, las personas que cometían adulterio tenían que morir apedreadas, especialmente Levítico, en Levítico 20:14 nos dicen que no deje con vida, que hay que apedrear a los homosexuales. ¿Ustedes ven? Entonces, también, ¿qué nos dice allá en Deuteronomio capítulo 21, versículo del 18 en adelante? Que el padre y la madre que tenían a un hijo rebelde tenían que llevarle a los ancianos, llevarle a la persona para que lo apedrearan. Ustedes ven, entonces hay diferencias en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los hermanos separados, ellos con tal de confundir al católico dicen, nosotros somos completos, nosotros cumplimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 11, en Deuteronomio 14 dice que no coman la carne de cochino y otros animales impuros, y nosotros eso no comemos. Más en el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 25 en adelante, todo lo que se vende en el mercado es bueno, lo que Dios ha creado, tenemos que comerlo. 1 Timoteo 4:4, todos los alimentos son buenos, hay que darle y hay que comer dando gracias a Dios. Colosenses 2:16, que nadie lo critique por lo que comen o beben. Romanos 14:17, el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, sino de paz y alegría y gozo en el Espíritu. Entonces no es que los hermanos separados, ellos realmente cumplen a plenitud con el Antiguo Testamento. Solamente agarran una que otra cosa por aquí para con tal de confundir al católico. Por ejemplo, ellos dicen, nosotros cumplimos toda la ley. Allá mencionamos hace un momento Éxodo 22:18, no dejes con vida a ninguna hechicera. ¿Ellos matan a las hechiceras? No. Allá en Levítico 20:14, hay que matar a los homosexuales a pedradas. ¿Ellos lo hacen? No lo hacen. Deuteronomio capítulo 21, versículo del 18 en adelante, que si hay un hijo rebelde en casa, hay que llevarlo para que sea apedreado. ¿Ellos lo hacen? No lo hacen. Entonces ellos lo que hacen es agarran una que otra cosita por aquí del Antiguo Testamento y pretenden cumplir. Otra cosa que ellos en el Antiguo Testamento, ellos dicen, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Entonces ellos le llaman Jehová. Cuando hubo la deportación a Babilonia, los israelitas dejaron de pronunciar el nombre para que los paganos no lo profanaran. Entonces luego se olvidaron el nombre. Luego tomaron la palabra Adonai, la A le cambiaron por la E, entonces salió el nombre inventado Jehová. Pero naturalmente el nombre de Dios es Yahvé. Eso en el Antiguo Testamento, más para nosotros que nos enseñó Jesucristo. San Mateo 6:9, San Lucas 11:2. Cuando ustedes vayan a orar, digan Padre nuestro. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, como decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, allá en San Juan capítulo 17, versículo 26 o 27 por allí. Cuando Jesucristo dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo lo llama Jesús cuando se dirige a Dios? Padre, Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús no le llama ni Jehová ni Yahvé, sino le llama Padre. Y a nosotros nos enseña a llamarle Padre. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, allá nos viene a decir que nosotros no somos salvos por la ley, por cumplir la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Tanto así que nos dice en Gálatas 2:21 que
Si nosotros fuéramos de ser salvos por cumplir la ley de Moisés, entonces Jesucristo hubiera muerto en vano, y eso no es correcto. También podríamos leer allá en Gálatas 3 del 10 al 11, y también Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice que quien quiera cumplir la ley, quien diga que cumple la ley, quien quiera cumplir la ley, y falle en uno solo de los preceptos, se hace reo de toda la ley. Entonces, aquí podemos ver algunas diferencias básicas en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Naturalmente, ustedes y yo estamos llamados a cumplir el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos ayuda como sombra de lo que ha de venir. Colosenses 2:17. La plenitud, la perfección que es el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento llevado a la perfección. Y muchos dicen, pero Jesucristo vivió, pero Jesucristo cumplió con la ley de Moisés. Claro, Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza desde la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Allí empieza el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando ustedes y yo tengamos alguna duda en cuanto a las Sagradas Escrituras, tenemos que siempre basarnos y ver a la luz del Nuevo Testamento. No tomar cualquier cita airadamente del Antiguo Testamento y decir, porque eso está en la Biblia, esto es así. No, ustedes y yo estamos llamados a cumplir lo que nos enseña en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos ayuda como sombra para cumplir mejor el Nuevo Testamento. Con esta breve explicación hemos visto la diferencia bien grande que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Denle suscribir y denle compartir. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero.